Buenas tardes, nosotros vamos a compartir el aprendizaje basado en problemas. Mi nombre es Alejandro García. Buenos días compañeros, mi nombre es Griselda Mariscal, soy integrante del grupo 15. Muy buenos días, mi nombre es Adrián Fuentes y soy parte del grupo. Muy buenos días, bienvenidos, soy Ives Navia y soy integrante del grupo número 15 y hoy hablaremos sobre aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas puede definirse como un concepto de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre los fenómenos complejos de la vida. Es un método docente basado en el estudiante como protagonista en su propio aprendizaje, donde la indagación es una parte importante del ABP y que guiará el proceso del aprendizaje. Como desarrollo histórico tenemos que el método de aprendizaje basado en problemas tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en una escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60. Desde entonces se ha extendido su uso a varias universidades. Europa llegó en 1974 cuando la Universidad de Maastricht diseñó todas sus facultades con una estrategia en la Universidad de Murcia. Continuando con la historia, podemos ver que a través del tiempo uno de los padres del aprendizaje basado en problemas fue Howard Barrows, quien sugirió que los beneficios más importantes del método son tres: la adquisición del conocimiento, que pueda ser retenido y susceptible a ser utilizado. También habló acerca del aprendizaje autónomo o dirigido por uno mismo. Y el otro beneficio era aprender y analizar y resolver problemas. Descripción. La metodología de la ABP se basa en el aprendizaje mediado por una búsqueda de nuevos conocimientos, siendo el problema en sí mismo el factor que suma importancia. Se entiende como un problema a toda situación nueva o reto que no tiene una solución predeterminada, puesto que los estudiantes diseñan el plan para llegar a una solución, construyen los instrumentos y llevan a cabo la recolección y manejo de la información, conduciendo a un ambiente de libertad y creatividad. Los estudiantes se enfrentan a un problema como primer punto de partida del proceso de aprendizaje. Incluso antes de que se les haya facilitado material de estudio, algunos se espera que analicen el problema, normalmente como parte integrante de un grupo y supervisado por un tutor. Inicialmente el grupo tratará de hacer un análisis provisional del problema valiéndose de sus conocimientos previos. Y también cabe recalcar que este análisis suscita una serie de preguntas sobre diversas cuestiones que en un principio no pueden entenderse, aclararse o explicarse. Estas preguntas conformarán la base sobre lo que se formula en los objetivos del aprendizaje en el estudio individual durante el tiempo restante previo a la próxima tutoría, normalmente unos cuantos días. Los estudiantes trabajarán para alcanzar estos objetivos de aprendizaje, bien sea individualmente o grupo, sea leyendo libros y artículos, viendo videos o consultando a los profesores. Una vez finalizada la misma, en cuestión los estudiantes se informarán mutuamente de lo que han aprendido y evaluarán hasta qué punto han logrado mejorar sus conocimientos acerca del problema en cuestión. El aprendizaje basado en problemas se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje. Tiene particular presencia la teoría constructivista, por lo que de acuerdo con esa postura se siguen los siguientes principios básicos. Primero, el entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge a partir de las interacciones con el medio ambiente. Segundo, el conflicto cognitivo al enfrentar cada situación estimula el aprendizaje. Y tercero, el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de la enseñanza y aprendizaje. No lo incorpora como algo adicional, sino que es parte constitutiva del proceso.
Resulta útil comparar este tipo de propuestas con la enseñanza tradicional y con este objeto de visualizar cuáles son las diferencias sustanciales entre ambas y Grisel nos van a hablar acerca de esta diferencia entre el aprendizaje tradicional y el ABP. Aprendizaje tradicional. Los profesores transmiten la información a los alumnos. En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, los alumnos toman la responsabilidad de aprender y crear alianzas entre el alumno y el profesor. En el aprendizaje tradicional, el profesor asume el rol de experto o autoridad formal. En cambio, en el ABP, el profesor tiene el rol del facilitador, el tutor, el guía, el coaprendiz, el mentor o el asesor. En el aprendizaje tradicional, los profesores organizan el contenido en exposiciones de acuerdo con su disciplina. En cambio, en el ABP, los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos son vistos como receptores pasivos de la información. La información es transmitida a un grupo de alumnos. En cambio, en el ABP, los profesores siempre buscan mejorar la iniciativa de los alumnos y motivarlos, viendo a los alumnos como sujetos que pueden aprender por su cuenta propia. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan por separado. En cambio, en el ABP, los alumnos conforman pequeños grupos donde interactúan con los profesores, quienes les ofrecen la retroalimentación que necesitan. En el aprendizaje tradicional, las exposiciones del profesor son basadas en comunicación unidireccional. En cambio, en el ABP, los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y aplican el conocimiento en una variedad de contextos que se les presentan. En el aprendizaje tradicional, el aprendizaje es individual o de competencia y de competencia. En cambio, en el ABP, los alumnos se interrelacionan y aprenden en un ambiente colaborativo. En el aprendizaje tradicional, los alumnos absorben, transcriben, memorizan y repiten la información para actividades específicas como pruebas o exámenes. En cambio del aprendizaje basado en problemas, lo que se busca es que los alumnos participen activamente en la resolución del problema en cuestión, identifiquen las necesidades de aprendizaje mediante la investigación, puedan aprender, aplicar y resolver los problemas por sí mismos. El proceso. Básicamente, la diferencia fundamental entre el aprendizaje tradicional y el ABP está en el carácter lineal del proceso de aprendizaje que genera en el primero y el carácter cíclico del segundo. En el aprendizaje tradicional, la identificación de necesidades de aprendizaje y la exposición del conocimiento está a cargo de un profesor, mientras que en el ABP, el alumno adquiere el máximo protagonismo al identificar sus necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar respuesta a un problema planteado, lo que a su vez genera nuevas necesidades de aprendizaje. Morales y Landa establecen que el desarrollo del proceso de la ABP ocurre en 8 fases entre el docente y el alumno, las cuales son leer y analizar el problema, realizar una lluvia de ideas, hacer una lista de aquello que se conoce, hacer una lista de aquello que no se conoce, hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema, definir el problema, obtener información y presentar los resultados. Como podemos ver, la diferencia más notable entre esta clasificación y la anteriormente presentada es que en la última los alumnos defienden primero los problemas que presenta el ejercicio y posteriormente se plantean las preguntas, las hipótesis, aquellos aspectos que conocen, lo que es desconocido y tendrán que investigar también aquello nuevo que tendrán que conocer. Resulta fundamental que los alumnos conozcan los pasos que han de seguir para resolver el problema y también que el alumno que lleva a cabo el papel de moderador u organizador vaya guiando al grupo en cada uno de ellos. Habilidades involucradas. El ABP no tiene como objetivo resolver problemas, sino que implica aprender a resolver problemas, es decir, usar problemas para mejorar el propio crecimiento, conocimiento y comprensión. Las habilidades y actividades que se ejercitan en el ABP son las siguientes: trabajo de equipo, escucha, cooperación, liderazgo o administración de un grupo, respeto por el punto de vista diferente,
de los otros miembros del grupo involucrado en la resolución, evaluación crítica de la bibliografía, habilidades de presentación, aprendizaje autodirigido y uso de recursos. También involucra habilidades comunicativas y sociales, de resolución de problemas y aprendizaje. Entre las ventajas y limitaciones que tendremos en el ABP es que en el proceso educativo tradicional el docente explica un tema específico de la materia que dicta y posteriormente ofrece a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. En contrapartida, el ABP se plantea como un medio para que los estudiantes adquieran estos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente les haya dado una clase previa o hayan usado otro método para transmitir estos contenidos. Son los propios alumnos los que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso de su aprendizaje. El ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas se destacan la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el desenvolvimiento de las habilidades de comunicación, el desarrollo de actitudes y valores, la identificación de problemas relevantes del contexto profesional, la conciencia del propio aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender. Continuando con las ventajas y las limitaciones, podemos también que existe el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las habilidades de evaluación y autoevaluación, el aprendizaje permanente, el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad, el desarrollo de las habilidades que busca el manejo de información, las habilidades de investigación, ya que los alumnos en el proceso de aprendizaje tendrán que, a partir de un enunciado, buscar y manejar información para averiguar y comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. El acercamiento al currículum con sentimiento y significado, ejerciéndose la democracia, porque se entiende la enseñanza como un diálogo. A nivel institucional, el ABP abre la escuela al entorno e incorpora materiales y fuentes de información diversos. El trabajo con variados tipos de conocimiento y saberes. En la práctica el alumno aprende, hace y comunica proceso y producto. Además entiende a la diversidad porque la integra desde su perspectiva cultural pero también personal. El ABP permite la elección y la implicación de los estudiantes, facilita el empoderamiento de los mismos y los hace protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, pero quizás lo más importante es la socialización, algo que en una metodología más directa no se trabaja y que a todas luces resulta necesario potenciar desde la escuela. El desarrollo de un proyecto permite una socialización más rica porque comporta movimientos no solo en el aula, sino hacia adentro, participaciones de agentes expertos o de las propias familias, hacia afuera de la misma, dirigido a la comunidad o lo que está fuera del centro mediante la propia difusión. También es importante indicar que el aprendizaje basado en problemas tiene ciertas limitaciones que es necesario conocerlas. Por ejemplo, su implementación implica la capacitación de docentes, trabajar en grupos de alumnos de manera coordinada. También el tratamiento de los contenidos es menos sistemático, ya que el objetivo de las clases está puesto en la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades de pensamiento, y se requiere de equipo físico y tecnológico como soporte. Aplicaciones del ABP. En esta metodología, el alumno, además de adquirir conocimientos, es capaz de usar cada problema, reto, descubrimiento que se le va presentando como una nueva oportunidad para la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades como persona. La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como protagonista de la gestión de su aprendizaje. En un aprendizaje basado en problemas, se pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que además lo haga con el mismo proceso de racionamiento que utilizará cuando sea profesional.
Continuando con las aplicaciones que se muestran en la ABP, podemos ver que tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema. En cambio, en la ABP, primero se presenta el problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al problema. En el proceso de enseñar y aprender interviene una amplia gama de funciones, entre otras las cerebrales motoras, la cognitiva, la memorística, la lingüística y práctica. La asociación e interacción de estas funciones es lo que nos permite llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita la abstracción, los razonamientos y juicios. Es a través de construcciones individuales como cada uno va realizando su propio edificio intelectual. El aprendizaje favorece enormemente con la interacción social. La investigación de problemas concretos crea un terreno propicio para dicha interacción. Tenemos como invitada a la licenciada Dagner Recaldes Delgadillo, que nos va a hablar más acerca del tema. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Quería hacerle una pregunta. Bueno, ¿Cuál sería para usted los elementos esenciales para aplicación del ABP según su docencia, según su criterio? Ya, buenos días. El aprendizaje basado en problemas nos ayuda a nosotros para poder saber, para darnos cuenta y para conocer un poco más al estudiante, para ver cómo ellos pueden aprender un tema específico, digamos, de alguna materia, basado en sus experiencias, en sus curiosidades, en sus indagaciones, en las preguntas que hacen y demás, ¿no? Entonces, este es un método muy importante, ya que hoy en día la calidad de enseñanza de los colegios es muy básica y a nosotros nos ayuda porque cada estudiante, para nosotros como docentes, es muy especial, ¿no? Y tenemos que ir al ritmo de ellos y exigirles de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Y orientarlos o direccionarlos directamente para que, si tienen ellos más capacidad de investigación, entonces que se inclinen más por esa área, digamos, ¿no? Entonces, básicamente a nosotros nos sirve para eso y a los estudiantes para descubrir tal vez qué potenciales, qué capacidades tienen en las diferentes áreas o en las diferentes asignaturas que ellos llevan en la universidad, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Siguiendo con el tema, quería preguntarle, distinguida licenciada, ¿cómo es el procedimiento para la selección de las situaciones o problemas en cuestión para realizar un aprendizaje basado en problemas? Ya, básicamente, como les decía, los grupos que nos tocan no son iguales, ¿no? Cada semestre los grupos son variables. Entonces,
vos haciendo cuestionarios, haciendo trabajos grupales, haciendo, no sé, utilizando diferentes estrategias, te puedes dar cuenta cómo vas a manejar cada grupo, inclusive cómo vas a manejar a cada estudiante, cómo vas a motivar a cada estudiante. Básicamente es haciéndoles, como te digo, trabajos grupales, haciéndoles ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de estudiar esta carrera? ¿Por qué estoy estudiando? Porque mi mamá me dijo. Estoy estudiando porque yo quiero estudiar. Estoy estudiando tal vez alguna carrera de ingeniería porque a mí me gusta el área de la matemática, o porque como muñeca para cuando yo salga de la universidad pueda trabajar en alguna empresa. Entonces, ¿por qué estoy estudiando? Entonces, esa es una pregunta, por ejemplo, clave para saber qué es lo que los motiva o los obliga a los muchachos a estudiar. Entonces, de ahí hay que partir para poder definir las estrategias y orientarlos cuál es el camino a seguir, digamos, ¿no? Para estudiar, o en algunos casos también es aconsejable, ¿no? Hablar con psicólogos siempre, y bueno, en algunos casos están en área de lo que es área financiera, matemáticas, qué sé yo, y son perfectos esos estudiantes para el área de la medicina, donde hay mucha teoría. Entonces, básicamente tenés que utilizar diferentes estrategias, no es una específica, pero con cada una de las estrategias te das cuenta cuál es el fin o a qué quiere llegar o qué quiere lograr cada estudiante. Entonces, básicamente, primero se hace un trabajo grupal y luego individual. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, licenciada, continuando con su disertación y con su explicación, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar la evaluación en el aprendizaje basado en problemas, ya que no se aplica lo mismo que tradicionalmente se hacía anteriormente? ¿De qué forma usted evalúa dentro de esta aplicación? Básicamente, yo evalúo a la persona en general, porque yo siempre les digo, ¿no? Cuando terminan una carrera, digamos, usted es un estudiante brillante, llega al trabajo y ¿qué pasa? No sabe hacer trabajo grupal, no sabe lo que es colaboración con el compañero. Entonces hay que enfocarse y hay que orientar a los chicos todo lo que es esto, liderazgo, ser excelentes en el área laboral que uno, en la carrera que uno va a desempeñar, pero también siempre trabajar en grupo, ayudarse, colaborarse, y siempre la honestidad y los valores, ¿no? O sea, yo sinceramente evalúo todo eso. Entonces, y los chicos quedan más concientizados porque dicen, sí, realmente, no. Tal vez en el curso no funciona trabajando en grupo porque es individualista. Entonces, yo les hago entender qué pasa cuando llegan a una empresa. No pueden ser individualistas. Y todos tienen que trabajar en grupo y todos tienen que apoyarse porque todos van a ser de una empresa. Entonces, no es solamente uno. Entonces, yo creo que como docentes tenemos ese trabajo que hoy en día se está perdiendo en las casas. El papá, la mamá trabajan, no tienen tiempo para orientar, para inculcarles ciertos valores, ciertos principios, etcétera, etcétera. Entonces, si no se hizo en el colegio, no se hizo en la casa, estamos nosotros los docentes, tenemos la obligación de calificar también todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si al alumno le falta 1, 2, 3 puntos para aprobar la materia? Pero es excelente líder, pero es excelente trabajando en grupo, pero es excelente manejando, qué sé yo, coordinando cosas. Entonces, ¿usted qué haría con ese estudiante? Entonces, hay que evaluar el conjunto, no solamente ver algo individual y no solamente ver la nota. Porque, si bien la parte teórica uno la aprende leyendo, es cierto, obvio, pero ya todo lo demás viene desde casa, viene desde colegio, viene, etcétera, etcétera. Entonces, que hoy en día muchos papás
no tienen el tiempo para compartir, no dan tiempo de calidad a sus hijos. Entonces, por lo menos lo que yo hago es eso, ¿no? En la universidad siempre trato de motivarlos y hacerme amiga de ellos, porque uno gana más siendo amiga que siendo docente, porque al final este mundo es pequeño, da vueltas y usted se encuentra con su alumno que tal vez puede llegar a ser su jefe de usted. Entonces, todo lo que uno enseña, después todo lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, yo pienso que todo en conjunto se debe evaluar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con grupos pequeños a trabajar individualmente con cada uno? Bueno, la diferencia de trabajar con grupos pequeños, más o menos entre 8 a 10 estudiantes, y trabajar individualmente es abismal. O sea, en los grupos pequeños, por ejemplo, cada estudiante puede aprovechar y aprender del otro compañero, ¿no? Todas sus experiencias, todas sus habilidades, sus destrezas. Entonces, hay como un intercambio de información y de un aprendizaje, ¿no? Entonces, en grupo aprenden más, pero cuando el aprendizaje es individual, entonces primero yo, como persona, me defino y veo cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Aquellas fortalezas las amplío más y las debilidades las fortalezco más, ¿no? Entonces, una vez que ya yo estoy bien, digamos, en esa área, trabajando individualmente con el estudiante, entonces ya puedo trabajar con grupos pequeños, con el fin de que todos los grupos, cada integrante del grupo pueda aportar algo positivo en cuanto a habilidades, destrezas, estrategias, qué sé yo, con lluvia de ideas, o sea, infinidad de cosas. Entonces, donde cada uno pueda agarrar ese, digamos, ese aprendizaje y lo pueda imitar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Pienso yo que primero debemos trabajar individualmente y luego lanzarnos a trabajar con grupos pequeños. Y luego, ¿por qué no? Con grupos de todo el aula, digamos, estamos hablando de más de 30 estudiantes, ¿no? Pero tengo que empezar del núcleo. Entonces, tengo que mejorar todas las habilidades, fortalecer sus habilidades, sus destrezas de cada estudiante y luego lanzarlos a trabajar en grupos pequeños y formar líderes. Y luego ya en el grupo del curso, ¿no? Entonces, ese es lo más bonito de trabajar tanto en grupos pequeños como de forma individual. Luego de escuchar la intervención de la licenciada Dafne, llegamos a la conclusión de que el binomio enseñanza-aprendizaje es el método que procede de manera sistemática con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado.